Estas criptomonedas crearán millonarios. En este vídeo te voy a explicar desde la A hasta la Z de una forma muy completa cómo puedes hacerlo de forma autodidacta sin depender de otra persona, el poder encontrar buenas oportunidades. Ya sabéis que en este canal hemos hecho muchos vídeos donde explicamos métodos, estrategias, pero sí que es cierto que nunca es suficiente para seguir creciendo como inversor, por lo que hoy os voy a explicar lo que sería mi punto de vista sobre una plataforma que estoy utilizando desde hace más o menos 2-3 semanas y ya me ha quedado claro que es una plataforma que tienes que utilizar sí o sí. Y os voy a dar los motivos suficientes para que me hagáis caso y podáis tener ventaja bastante competitiva con el resto de inversores. Por lo que en este vídeo, como os he dicho, no te voy a explicar literalmente qué criptomonedas te van a retirar o te podrán dar una gran fortuna, porque ahora mismo sí que sí, hay mucho dinero por hacer, sino que te voy a explicar cómo puedes pescar, porque te puedo dar el pescado o te enseño a pescar. Y sinceramente creo que ningún vídeo que puedas encontrar por YouTube va a ser el típico que vas a hacer un por cien. Es decir, algunas monedas se podrán aproximar a ciertas cifras, pero en términos generales creo que uno de los objetivos que tengo con este canal es el de divulgar contenido para que luego cuando cierres el ordenador y te pongas tú al cabo de unos días o al cabo de unas horas a investigar, puedas aprender a hacerlo por ti mismo. Quiero recalcar que lo que os voy a explicar a continuación es un nivel algo más avanzado de lo habitual, ya que para llegar al punto de invertir en operaciones Degen, uno tiene que haber pasado por todas las fases de aprendizaje, por lo que todo lo que os voy a explicar a continuación no es un consejo de inversión, es simplemente un tutorial que luego tú tienes que considerar si realmente te interesa o no te interesa aplicar lo que has aprendido. Entonces, vayamos a por lo siguiente, porque quiero destacar antes de empezar que el proceso de rotación que hemos visto hasta el momento se está manteniendo, sí, pero sí que es cierto que cuando antes veíamos una subida en Bitcoin, no la veíamos en ningún otro tipo de criptomoneda, pero es que ahora mismo estamos viendo como Bitcoin está subiendo y también estamos viendo la subida bastante importante de las meme coins, por lo que de alguna forma la rotación no es perfecta, no es como la que habíamos visto hasta la fecha, y también es importante entender que la rotación de BTC con el resto de las altcoins a lo mejor no era como habitualmente, ya que pensar que muchas personas están invirtiendo a través de los ETFs y tú cuando estás invirtiendo en un ETF, cuando vendes el ETF no tienes criptomonedas como tal, sigues teniendo dólares, moneda fiat, entonces no rotas directamente a lo que sería a otras criptomonedas porque no lo haces directamente en un exchange centralizado, por lo que hemos de considerar que a lo mejor la rotación que habíamos visto hasta la fecha no se acaba de completar, y esto lo iremos viendo con el paso del tiempo en el mercado cripto en este bullrun. Entonces, vayamos a por la información importante. ¿De qué sirve encontrar buenas oportunidades si tardas en entrar? Esto es muy importante que lo entendáis, ya que al final el mercado cripto es muy rápido, es muy volátil, y si tú ahora mismo ves una oportunidad y tardas 1, 2, 3 minutos, y más si estamos hablando de oportunidades que te pueden hacer un por 50, un por 60 a muy a corto plazo, hemos de entender que hay que entrar justamente en el momento donde tú ves la oportunidad y estás seguro que quieres entrar. No te sirve de nada encontrar una oportunidad, estar esperando 2-3 minutos si te decides y luego cuando haces la operación tarda unos cuantos segundos porque estás utilizando aplicaciones que no son las más buenas para hacer lo que estás haciendo. Si estás empezando, pues está muy bien utilizar un Raydium, un Jupiter, un Uniswap, un SushiSwap, pero cuando ya tienes un nivel más avanzado, tienes que ir evolucionando también junto a ese nivel que tú estás adquiriendo. Y por eso es importante que vayamos utilizando nuevas plataformas, que en este vídeo os explicaré por qué las tenéis que utilizar. Entonces, como os decía, no me refiero a que tardéis por indecisión, me refiero a cuando ejecutáis la operación. Ya sabéis que al día de hoy estamos utilizando plataformas que son muy válidas porque realmente puedes operar con ellas. Todo el mundo ha utilizado un Jupiter o un Raydium, funcionan. Pero sí que es cierto que si hay plataformas, herramientas que te permiten ser mucho más eficiente con tus operaciones o generalmente con tu operativa, pues vas a conseguir mejores resultados. O sea, al final es 1 más 1 es 2 y aquí no hay más tutía. Entonces, en el mercado actual, si no operas haciendo trampas, el resto de inversores se anticiparán. Porque sí, puedes hacer trampas. Hay muchas personas que siguen operando dentro de PanFan, es decir, entran en PanFan, conectan su billetera descentralizada y en este caso operan en el propio PanFan sin poder aplicar filtros y sin poder verlo de forma visual todo más fácil. Entonces ahí tú pierdes tiempo y no estás siendo eficiente con el mercado cripto. Pensar que al día de hoy
entre 5.000 y 7.000 criptomonedas nuevas, tokens, se están creando, por lo que es una cantidad loca si tienes que ir revisando uno por uno. Si tú aplicas filtros de esta forma, sabes cuáles a lo mejor ya no te interesan. Y obviamente pues hay monedas que se te escaparán, que van a hacer un por 100, un por 200, pero no pasa nada porque hay muchos peces en el río. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, que si dejáis escapar oportunidades, no os preocupéis porque van a haber muchas más. Hasta que no tengamos un mercado regulado como tal, pues veremos muchas creaciones de muchas monedas y esto al final son oportunidades que podemos ir aprovechando poco a poco. Y si un día no operamos, no pasa nada. Entonces, ¿dónde llegamos con esto? Pues existe una solución a ello y a encontrar criptomonedas con mucho potencial sin realmente tener que utilizar DexTools o DexScreener, que para mí es el punto donde tú ahora mismo estás utilizando estas plataformas para analizar y lo que te vas es directamente a un DEX para poder hacer la operación. Hasta aquí está muy bien. Hay personas que incluso ya están utilizando los bots de Telegram que de esta forma pues permiten tener pues en el móvil una aplicación para poder operar si no estás en casa. Pero si os digo que hay una plataforma que es mucho mejor que DexTools, DexScreener y que incluso un DEX y que puedes hacer todo en el mismo lugar, estamos hablando de ni más ni menos que de GMGN, que ahora mismo os voy a explicar, pero permite evitar scams, operar más rápido que el resto de plataformas, permite traquear billeteras Smart Money porque tiene una base de datos enorme de Smart Money, billeteras de VCs y también de KOLs verificados y también billeteras con Blue Chips, que básicamente son billeteras que tienen justamente monedas que han tenido un muy buen desempeño y que probablemente no puedan tener caídas importantes, por lo que si tú entras en una moneda que ahora mismo se acaba de lanzar y ves billeteras con blue chips, esto al final es una muy buena señal que a lo mejor estás entrando en una moneda que puede tener mucho potencial. Obviamente hablamos de oportunidades muy arriesgadas, estamos ya, como dice Lucas, entrando en las trincheras y cuando entras en las trincheras cripto, pues obviamente puedes tener muchos retornos, pero lo más habitual es perder dinero, por lo que es importante que podáis masterizar esta plataforma, que la probéis. Yo desde hace 3 semanas es la única plataforma que estoy utilizando y para ello haremos un tutorial a continuación. Pero antes os quería enseñar un caso de éxito de mi amigo Antón, que en este caso consiguió con la estrategia que os voy a enseñar a continuación un total de $6.000 aproximadamente en creo que menos de 24 horas. En este caso hizo 2 operaciones, en una entró con $100 y sacó 5.000 y en la otra entró con 321 y sacó $1.200. Entonces estamos hablando de GMGN.ai, es una plataforma que si la comparamos con el resto de competidores pues al final tenemos un all-in-one, un todo en uno, y este vídeo no está patrocinado ni mucho menos, simplemente es que Lucas y yo estuvimos buscando aplicaciones que pudiesen darnos ese edge, esa ventaja, y nos dimos cuenta que las personas que nosotros seguíamos no estaban operando en DEX, sino que directamente estaban utilizando, por ejemplo, BullX o GMGN, y a nivel de interfaz al final nos quedamos con GMGN porque la veíamos súper completa y de hecho es lo que vais a ver a continuación, un tutorial para poder aplicar una estrategia fácil para poder identificar proyectos y que podáis ver aquellas monedas que pueden hacer un por 20, un por 50 y un por 100. No lo digo en broma, de hecho Antón no se dedica profesionalmente a las criptomonedas, él es asesor financiero, pero sí que es cierto que junto conmigo y Lucas pues estamos intentando buscar oportunidades y en este caso Antón no es que tuviera suerte, sino que está aplicando lo que os voy a enseñar en este vídeo y de forma autodidacta pues consiguió sacar esta rentabilidad. Obviamente no es una rentabilidad que tú sacas a diario, es una rentabilidad que vas sacando con mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo, pero sí que es cierto que el mercado cripto está prestando muchísimas oportunidades y es importante sobre todo la gestión del riesgo, que si por ejemplo tienes 10 solanas, no inviertas un solana por operación, ya que estamos hablando de operaciones muy arriesgadas, por lo que perfectamente con $50 por operación puedes hacer crecer tu portafolio de una forma bastante exponencial. Así que antes de empezar con el tutorial, os voy a compartir este clip con Antón, donde nos explica cómo hizo esos $6.000 gracias a GMGN. Pues estamos aquí con Antón, así que es el momento que nos cuentes un poquitín, pues cómo has hecho esa estrategia para ganar esa cantidad de dinero, que no es poca y en tan poco tiempo. Bueno, pues porque antes yo llevo invirtiendo en memes ya unos meses, al final es la narrativa que sabemos que funciona, pero no estábamos usando la herramienta adecuada. Entonces, ¿qué pasó? Una vez estás con DexTools o con DexScreener y ves el token, tú normalmente lo copias, te vas a Jupiter, te vas a Raydium, haces la transacción, lo haces a través de Phantom y todo eso es un proceso muy lento, sobre todo cuando estás tradeándolo de forma en corto plazo. ¿Qué pasa? Gracias a la investigación que hicimos contigo,
descubrimos la página de GMGN y es una página que literalmente congrega todas las herramientas dentro de un mismo display, y al final lo que yo creo que me está aportando para tener los resultados es simplemente que puedo operar más eficientemente y más rápido que los demás. Los demás, mucha gente de esa que está en esos tokens, seguramente sigan copiando la billetera, yendo a Phantom, intercambiando, y eso es mucho más lento. Y mientras haces todo eso, no puedes estar mirando el gráfico. Entonces, bastante muy contento porque ahora esta eficiencia me ha dado mucho más capacidad de generar, y aparte por el formato de inversión que esto significa, que es que si va mal, pues pierdes un poco de capital, pero si va bien se multiplica por 10, por 20, por 30, entonces realmente el risk-reward lo merece. Ahora sí que sí, vayamos ya con este tutorial de GMGN, donde os voy a contar lo esencial para que podáis aplicar los filtros para poder encontrar las oportunidades más rentables del mercado, y obviamente también os explicaré para qué sirve cada funcionalidad. Entonces, antes de empezar, si queréis registraros, tendréis un enlace aquí abajo en la descripción, que será una forma también de apoyar el contenido de este canal y para que os pueda traer más vídeos de este estilo de plataformas que os permiten tener pues cierta ventaja con el resto de personas, ya que ahora mismo vais a descubrir un mundo. O sea, Lucas y yo cuando empezamos con GMGN no sabíamos el potencial de esta plataforma, pero una vez empiezas a investigar te das cuenta que no tiene mucho sentido que vayas a un DEX Screener o a un DEXTools o incluso en un PanFan, porque está bien para poder visualizar los datos, está bien para poder tener tus listas de seguimiento, pero sí que es cierto que GMGN es otro nivel. Entonces, una vez ya tenéis el enlace abierto, os habéis registrado, que sepáis que os podéis registrar con vuestra billetera o con vuestro Telegram. Yo en este caso lo he hecho con Telegram, y como estás viendo aquí arriba a la derecha ya saldrá que estáis conectados y podréis copiar vuestra billetera y podréis enviar los fondos. Lo podéis hacer clicando directamente el botón de copiar, o el menú desplegable tendréis el botón de My Wallet, el de Referral, el de Transfer Funds, el de importar o exportar la llave privada, que esto es importante que lo tengáis apuntado en un documento en físico o en digital y lo guardáis muy bien. Luego también tenéis el añadir Twitter, alertas de Telegram y también un desconectar. En este caso estos dos apartados no son importantes, pero el de Transfer Funds, que sepáis que cuando clicáis nos sale la billetera donde vosotros podéis depositar los Solanas, y luego también tenéis la opción de Withdraw. En este caso, si queréis ir retirando toda esa cantidad de dinero que habéis ganado o habéis perdido, que sepáis que lo podéis hacer de esta forma. Pero depositar es muy fácil, copiáis la dirección y desde Phantom pues enviáis los fondos, en este caso con Solanas, ¿vale? Dicho esto, como estáis viendo en la plataforma tenemos diferentes menús en la parte superior, y aquí a la derecha también tenemos las blockchains que ahora mismo está disponible GMGN. Tenemos Solana, tenemos Tron, tenemos Base, tenemos Ethereum y también tenemos Blast. Obviamente, bajo mi punto de vista, ahora mismo la blockchain que tiene más sentido de operar sería Solana, seguidamente de Ethereum, y podríamos ver que en un futuro incluso Base, ya que con el fenómeno de Brett pues podría arrastrar cierto interés dentro de esta blockchain. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es un tutorial simplemente utilizando el apartado de blockchain en Solana. Entonces, en este caso, antes de empezar, vamos a empezar con el apartado de meme, ya que cuando clicamos aquí en meme, si os fijáis, ahora mismo lo que estamos viendo es 3 columnas que están clasificadas según nuevas creaciones, la bonding curve si está completada o se está completando, mejor dicho, y aquí cuando ya están completadas, es decir, que aquí ya se han pasado directamente los tokens en Raydium. Eso está muy bien porque cuando tú ahora mismo estás en PanFan simplemente ves la locura visual de dopamina, de luces, de sonidos, de efectos, pero no es eficiente. Tú estás ahí observando proyectos, pero no puedes filtrar, y en este caso tú aquí ya puedes ver de alguna forma cuáles son aquellos tokens que te pueden interesar mucho más. Y ahora mismo tenemos la opción de PanFan o tenemos también la opción de Moonshot, que es como el PanFan dentro de DEX Screener. Yo personalmente prefiero estar en PanFan, ya que es donde está prácticamente todo el volumen de creación de tokens, la gran mayoría de los que se están creando a día de hoy. Y en este caso, dentro de las nuevas creaciones, como estáis viendo ahora mismo, no tenemos ningún filtro, por lo que todos estos tokens que estáis viendo ahora mismo en pantalla, en la primera columna de la izquierda, son todos los tokens que estamos viendo dentro de PanFan. Entonces, aquí realmente, pues ahora mismo podríamos estar viendo todos, estaríamos perdiendo mucho tiempo, pero que sepáis que podemos tener la opción de filtrar. Aquí es donde empieza un poco la magia, porque lo que podríamos hacer, por ejemplo, es filtrar los tokens que se están creando que al menos tengan una red social.
Cuando tú clicas aquí, ya lo que estás viendo es tokens que al menos tienen un Twitter, que tienen un Telegram o que tienen una página web, por lo que de alguna forma para mí ya sería la primera fase de filtrar un token que pueda tener un buen desempeño o que pueda ser un scam, un honeypot o un rug pull. Por lo que de esta forma ya podemos empezar a filtrar estos primeros tokens, pensar que son tokens que acaban de salir, por lo que la gran mayoría de ellos, el 99,9% de los tokens van a morir, pero sí que es cierto que podemos tener muchos más filtros. Podríamos, por ejemplo, filtrar que el DEP haya vendido todo, pero sí que es cierto que esta lista de aquí yo no la suelo tener mucho en consideración porque son tokens que no son del todo estables porque se acaban de lanzar y nos interesa tokens que ya hayan avanzado un poquitín más. Entonces, dentro de completing aquí es la bonding curve y eso significa que son aquellos tokens que están a punto de migrar a lo que sería Raydium, es decir, que lo están haciendo bastante bien. Entonces, como os fijáis, aquí tenemos diferente información, tenemos la imagen del proyecto, tenemos el nombre, tenemos el ticker, tenemos el nombre y luego si clico aquí, pues obviamente lo que estoy haciendo es copiar el contrato. Puedo copiar el contrato y lo puedo pegar directamente en PanFan para ver la información que tenemos ahí, o directamente podemos clicar en esta imagen de aquí, que sería el logo de PanFan, y directamente estamos dentro de la plataforma y aquí lo que podemos hacer es investigar pues los comentarios, ya que a veces es importante que veamos de qué se está hablando justamente en la sección de comentarios, ya que si vemos mucha actividad, vemos memes, etcétera, etcétera, pues es una buena indicación de que el proyecto puede tener un buen desempeño. Igualmente, a nosotros lo que nos interesa es revisar estos datos que ahora mismo nos ofrece la plataforma de GMGN. En este caso, siempre es importante filtrar que el top 10 holders no esté holdeando más del 30%. Si holdea más del 30% nos indicará en números rojos, puede ser un peligro, ya que al final pues cualquier holder de esos 10, pues si vende, podríamos ver una caída importante. Por lo que siempre, si podéis, fijaros en estos porcentajes que no sean superiores al 30% o se os marcará de color rojo. Entonces, como os decía, hay tantos tokens diariamente que van saliendo al mercado, por lo que si tú encuentras uno que te puede interesar, pero está con un 30, 40, 50% de top 10 holders que tienen la moneda, no tiene mucho sentido que vayas a entrar porque estás entrando en operaciones que tienen más probabilidades de que no vayan a ir bien a la larga. Podría ser un caso excepcional que, por ejemplo, este en concreto, pese a tener un 45% de hold, el top 10, pues pudiese ir bien, pero es importante que tengáis cuidado con ello. Luego también aquí os dice el momento que lleva el token vivo. En este caso lleva 55 minutos, 2 días, 1 hora. Habitualmente los tokens que tienen un mejor desempeño suelen ser aquellos tokens que entre 1 hora y 2 horas acaban pasando ya la boarding curve y se van directamente a Raydium. Por lo que si veis que son tokens recientes, es una muy buena señal porque significa que la atención la está teniendo justamente en el momento que se lanza el token, por lo que suele ser un token del momento, ya que por ejemplo este que lleva 2 días podría ser, por ejemplo, si vemos una pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, pues a lo mejor hay personas que crearon el token de Jake Paul hace 5 días y hasta hoy mismo o ayer mismo, cuando pasa el evento, el token no se dispara, por lo que estaríamos viendo que el token, pues en este caso, llevaría 5 días ya creado y justamente ahora mismo estaría completando esa bonding curve. Aparte de ello, también tenemos el porcentaje de cuánto está holdeando el DEP. Normalmente nos interesa que el DEP haya vendido el 100% de los tokens, ya que entonces el proyecto se convierte en un CTO, un Community Takeover, donde la comunidad es la única que se está encargando de llevar el proyecto hacia adelante. Entonces, aquí podemos encontrar muchos proyectos, pero como Lucas me comentaba, realmente lo interesante a lo mejor no es tanto fijarse en los proyectos que ya están a punto de pasarse a Raydium, de migrar, porque ya sabéis que cuando se migran en Raydium normalmente vemos un pump importante y luego una gran caída, y ahí es donde posiblemente podemos identificar tokens que si no hemos entrado antes de la migración, podemos entrar cuando corrigen, siempre y cuando tengan interés y veamos que las métricas en Twitter, los holders del proyecto si están aguantando, todo esto son cosas que nos interesa considerar a la hora de ver si el proyecto puede sostenerse tras la primera caída, tras la migración en Raydium. Entonces, lo que podemos hacer es buscar los proyectos que están por aquí abajo, con la mitad de la boarding curve completada, donde estamos viendo realmente que también la gran mayoría de ellos pues no tienen ni un día de creación, y ahí es donde podemos encontrar buenas oportunidades. Y ya finalmente aquí tenemos los tokens que ya se han completado y repito, podemos también seguir filtrando. Podemos filtrar el top 10 holders para que todos los tokens que tengan más de un 30% se eliminen, y en este caso, como estáis viendo, ya quedan todos eliminados, y realmente aquí es donde podemos encontrar toda la mandanza.
mandanga. Aquí es donde nosotros tenemos que investigar. Y aquí también nos salen algunas informaciones donde, por ejemplo, cuando vemos el símbolo del DEX Screener, es que el equipo de este proyecto ha pagado a DEX Screener para ya directamente actualizar sus socials, por lo que esto también es un paso importante para ver que el proyecto se está comprometiendo y no es ningún tipo de scam. Y luego, si por ejemplo queremos tener un visual más completo de los proyectos y que no veamos los tres a la vez, también tenemos la opción de New Creations. En este caso podemos filtrar por age, podemos incluso poner que tenga un mínimo de 1 hora, podemos filtrar por holders, transacciones en 1 hora, el volumen, luego si el dev ha vendido o no ha vendido, luego tenemos los proyectos que están completando la bonding curve y finalmente también tenemos los completados. También os quiero recordar que dentro del apartado de New Pair, aquí es importante que tengáis en cuenta que tenemos el DEX Screener Spend y aquí podéis filtrar todos los proyectos que están pagando por DEX Screener, que al final aquí también podemos encontrar cosas muy interesantes, ya que son los proyectos que recientemente han hecho esta acción, por lo que habitualmente cuando un proyecto está pagando DEX Screener es porque se lo toma en serio, pero porque sobre todo porque está entrando cierto FOMO en el proyecto y esto al final lo que puede acabar de hacer es impulsar el proyecto tras el DEX Screener Paid. Luego también tenemos otro apartado, este es el de Trending. Dentro de Trading tenemos los proyectos que según GMGN están ahora mismo teniendo más atención según sus parámetros internos, por lo que aquí realmente podemos encontrar buenos proyectos. Lo que sí que tenemos que hacer es filtrar a lo mejor por market cap, podríamos filtrarlo por de menos a más, podemos filtrar por liquidez, podemos filtrar por ejemplo por tiempo que lleva el token activo. Aparte yo también las transacciones, los holders, luego también tenemos aquí un apartado si el dev ya ha vendido todo, que esto es interesantísimo, y luego también tenemos el Degen Audit, donde aquí podemos ver si hay blacklist, si por ejemplo hay muchos insiders, si se está prohibiendo el minteo de nuevos tokens, por lo que ojo, cuidado aquí. Y luego tenemos el apartado de NextBC. NextBC es Next Blue Chip. Es como el siguiente proyecto que pueda tener un muy buen rendimiento. ¿En qué se basa? Pues básicamente, cuando vemos aquí el indicador del 29%, significa que de, por ejemplo, 1000 holders, 290 holders tienen blue chips de otros proyectos. Podría ser un Popcat, podría ser un Mockcoin, podría ser un Apu, es decir, todos estos proyectos que ya muchos de vosotros conocéis, que son los blue chips, pues si esas personas están holdeando estos tokens y están comprando de golpe LOLCAT, pues posiblemente te está dando una indicación de que es un proyecto que está generando interés en personas que saben lo que están haciendo. Y luego tenemos el apartado de Discover, donde aquí podemos simplemente encontrar muchas billeteras, ¿vale? Aquí no tenemos ningún tipo de filtro, por lo que no tendría sentido que perdiéramos tiempo aquí. Luego tenemos dos apartados que son de Smart Money, tenemos el de Pump Smart Money y el de Smart Money. Sinceramente no sé cuál es la diferencia entre ellos, yo siempre lo que estoy haciendo es mirar el de Pump Smart Money. Luego tenemos un apartado que sería el de Fresh Wallets, son personas que se han creado nuevas billeteras para no dejar rastro y aquí podemos ver que son muy buenas rentabilidades porque justamente son Smart Money y ya lo que hacen es desviar la atención con una wallet nueva. Luego también tenemos un apartado de KOLs, de youtubers y también de VCs y esto está verificado, es decir, si ahora mismo yo por ejemplo clicara en Timon, lo que pasaría es que se nos abriría este panel donde estaríamos viendo el PNL de esta billetera, en los dólares que ha ganado, en este caso más de $40.000, podríamos ver los holdings actuales y también podríamos ver la actividad de esta cuenta, qué está haciendo exactamente. Y si clicamos, por ejemplo, en esta operación, estaríamos viendo realmente lo que ha hecho esta persona, ¿no? Con todas las operaciones, ha hecho 3 compras y 3 ventas, compró $286 y ahora mismo pues ha sacado un total de $328. Y ahora mismo no tendría ningún balance, por lo que habría vendido todo y tendría un PL de $41, que sería un 14%. Y como os he dicho, si es un KOL, un influencer, clicaríamos aquí y podríamos ver ahora mismo su cuenta de Twitter. Que justamente, casualidad de estar grabando, esta cuenta no existiría, pero si buscamos a otros influencers como podría ser este de aquí, una vez clicamos su perfil, sí que se nos abriría esta cuenta y aquí también podríamos estar investigando si esta persona está teniendo un buen PL recientemente, pues podríamos ver qué tokens él está hablando y también podemos ver si algunas de las cuentas que nosotros seguimos está siguiendo a esta persona, por lo que si más gente está siguiendo a esta persona, posiblemente pueda tener muy buen criterio de selección ante los proyectos. Luego tendríamos también el apartado de holding, que en este caso saldrían todas las operaciones que nosotros tendríamos activadas ahora mismo, y luego tendríamos un apartado de follow donde podríamos seguir a todas aquellas personas que nos pudiese interesar más. Por ejemplo, si clico en Discover ahora mismo y le damos por ejemplo a Luis Fausto, yo clico aquí y podríamos darle a follow y se nos guardaría directamente en el apartado de follow. Dicho esto, vayamos a por lo siguiente. Os voy a enseñar cómo podríamos operar dentro de la plataforma, ya que es una de las cosas más interesantes
que tiene GMGN, aparte de todo lo que habéis visto a continuación. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el gráfico de PopCat, tendríamos la imagen de perfil, como os he dicho, el ticker y el nombre, tendríamos el contrato, copiando el contrato aquí lo podríamos redirigir donde quisiéramos, y también os digo que aquí no solamente podemos buscar contratos de tokens, sino que también podemos buscar billeteras, que esto es importante. Luego aquí también tendríamos el tiempo que lleva el token creado, luego tendríamos la opción de Search on Twitter, que básicamente lo que haría es copiar el contrato en las búsquedas de Twitter y nos saldría toda la información del proyecto. Esto ahora mismo no tiene mucho sentido porque PopCat es muy conocido, pero proyectos que apenas estaban empezando, pues podría ser interesante que viésemos qué se está hablando en Twitter justamente copiando el contrato y veríamos información importante. Aparte, yo también tendríamos la información de Solscan, tendríamos Twitter, Telegram, página web, y todo esto al final es lo que podemos encontrar en otras plataformas. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Tendríamos el precio del token, la variación de las últimas 24 horas, el market cap, la liquidity del proyecto, y también tendremos el apartado de snipers, que en este caso no tendríamos información ya que es un proyecto nuevo. Pero por ejemplo, si clicáramos ahora mismo Sync, ¿vale? Que nos sale aquí como un token trending, si os fijáis, aquí lo que estamos viendo es que los snipers, de los 70 que entraron al inicio del proyecto, solamente 3 están activos en el proyecto. Y esto al final es una muy buena noticia, porque cuando más snipers veamos en un proyecto, significa que más personas pueden venderte el token con grandes beneficios, porque un sniper entra justamente en el inicio, por lo que tiene mucha liquidez que puede vender y puede tumbarte el proyecto. Por lo que interesa que los snipers, dentro de la medida de lo posible, poco a poco ya te acaben vendiendo. Y en este caso, si os fijáis, este proyecto, justamente de los top 10 holders, solamente hay el 28% ahora mismo. Y como veis, también del top 10 holders están holdeando el 28% del proyecto. Por lo que nos interesa que la cantidad de snipers sea la mínima posible, como el número más bajo, mucho mejor. Y aparte también que el top 10 sea una cantidad pequeña. En este caso, ya estáis viendo que el top 10 nos calcula que está más o menos en ese 29%, con un total de 6.000 holders, con un rug pool no identificado, pero si lo identifica, te lo dice. Y yo en este caso lo tendría en cuenta, pues por si voy a entrar o no voy a entrar. Y luego también tenemos el blue chip, que como os decía es el porcentaje de holders que ahora mismo están holdeando también otros blue chips, por lo que no es un porcentaje muy elevado, pero cuando estamos viendo proyectos nuevos que tenemos un porcentaje bastante importante en blue chip, de un 10 o un 20, pues es información muy relevante que tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? Dicho esto, también tenemos aquí el audit. Si tenemos un 4.4, mucho mejor. Y luego empezamos ya con toda la información que nos puede interesar más, que es la compra y venta del propio token. Entonces, cuando ya hemos fondeado nuestra billetera, en este caso la de Solana, lo que tenemos es la opción de comprar directamente dentro de la plataforma. Y ya os digo yo que es mucho más rápido que muchas otras plataformas que conocemos al día de hoy, por lo que si ahora mismo queremos hacer una compra, que sepáis que podemos hacer una market order, es decir, una compra a mercado, donde podemos poner directamente, pues, comprar 0,01, comprar 0,1, 0,5, esto lo podemos ajustar como nosotros querramos. Y en este caso, si por ejemplo quiero hacer una compra de 0,05, yo le daría aquí justamente a comprar, y ahora mismo la compra ya se activaría y la tendríamos justamente aquí abajo en Positions, ¿vale? Ya estás viendo que tenemos una compra de $10 activada. Entonces, ¿qué más tenemos? También tenemos la opción de hacer una compra limit, ¿vale? En este caso, si por ejemplo yo quisiera comprar 0,01, lo que podría hacer es comprarla en un 50% del precio más arriba, un 100%, o incluso podríamos poner un 300, por ejemplo. Y esto al final lo que haría es que cuando el precio cruzara esta zona, lo que estaremos haciendo es activar una compra. Y al igual que hacemos en una compra, también lo podemos hacer en una venta. Por ejemplo, si ahora mismo yo quisiera vender todo o quisiera vender el 50%, le daría la opción de Sell Now, daría el 50 y vendería ya el 50% de mi posición. Podría vender el 75 o podría vender el 100%. O también, como os he dicho, el autosell. Si, por ejemplo, quiero vender el 100% de mi portafolio en el doble, ¿vale? De la posición, pues aquí marcaría Create Order. Y ahora mismo, pues lo que estaría pasando es que tenemos una Limit Order de que cuando el precio haga 1 por 2, estaríamos vendiendo, ¿vale? Y en este caso se marcaría justamente aquí en el gráfico, como estáis viendo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pues que si nos quedan aquí todas las limit orders, si las queremos eliminar simplemente le daríamos al botón de la basura, ¿vale? Y en este caso ya estaríamos pues simplemente con nuestra posición activada. Esto realmente es súper poderoso, el poder colocar limit orders y que las tengamos bien ordenaditas justamente en este apartado de aquí abajo. Que sepáis que todas las operaciones de este token las tenéis aquí abajo y tenéis la actividad a tiempo real, pero también podéis colocar, por ejemplo, el Smart Money,
podríamos colocar pues qué está pasando ahora mismo con las billeteras Smart Money. También tendremos billeteras, en este caso categorizadas por ellos mismos de GMGN, que son KOLs o VCs. También tendríamos ballenas, que en este caso saldrían todas ahora mismo. También tendríamos las Fresh Wallets. También tendríamos los Snipers. Luego tendríamos los Top Holders, que están haciendo del proyecto. Luego veríamos el dev que ha hecho, y en este caso compró y luego estuvo quemando tokens. Aquí podríamos ver si hay billeteras que nosotros seguimos que están comprando o vendiendo este token, y luego también tendremos información sobre insiders. Luego también tendríamos un apartado de traders con las operaciones que ellos están realizando, un apartado de holders con el porcentaje de más a menos, pero esto también lo podríamos estar filtrando de menos a más. Luego también tendríamos aquí los owners, ¿vale? Las personas que justamente tienen blue chips, qué están haciendo, si están comprando, si están vendiendo, cómo está su PNL actual. Aquí veríamos las monedas que justamente tienen estas personas. Aquí tendríamos nuestra posición, aquí las operaciones limit, como os hemos dicho. Y ya para finalizar este tutorial, teniendo en cuenta que podéis comprar cualquier token directamente desde esta plataforma, al igual que también lo podéis hacer desde el bot de Telegram de GMGN, que tendréis aquí abajo en la descripción. Si clicamos esta opción de aquí, podremos colocar directamente el take profit y el stop loss, que básicamente sería como poner las limit orders separadamente en buy y en sell. Pero aquí tenemos la opción de ajustes. Aquí en ajustes podemos customizar lo que serían las compras rápidas, que por ejemplo estamos viendo aquí de 0,01, 0,1, pues aquí por ejemplo yo podría poner 0,05, le doy a confirmar y se nos estaría cambiando para poder activar las compras, pero luego también tenemos la opción de colocar el slippage limit. En este caso normalmente lo dejo en automático, pero que sepáis que tenéis la opción de cambiar la prioridad de compra. En este caso, como más gas fee paguéis, pues más rápidamente será la operación. Así que si estáis haciendo operaciones rápidas con cantidades pequeñas, no tiene mucho sentido que coloquéis la gas fee súper elevada, porque en este caso os vais a quemar todo el dinero simplemente con las fees, por lo que podéis colocar, por ejemplo, la del medio. Pero si vais a estar operando con operaciones de 50, 100 dólares, sí que es cierto que tiene cierto sentido que estéis utilizando el anti-MEP, que el anti-MEP básicamente no deja de ser un protector para que cuando tú entres en hacer una operación no te entre un MEP-bot, que no deja de ser un bot, que lo que hace es comprar más rápido que tú porque su cantidad de compra es más alta, entonces te sube el precio, tú compras detrás del MEP-bot y luego como tú has comprado, pues él te vende con profits porque has comprado detrás de esa persona. Por lo que si podéis, en este caso, que sepáis que activar lo que sería la opción de protección de MEP-bot siempre va a ser mucho mejor. Así que bueno, dicho esto, creo que el tutorial podremos dejarlo por aquí. Aquí justamente en los elementos que os he enseñado, que sepáis que también tenemos más información sobre si el token en cuestión se ha promocionado dentro de XScreener, si es un community takeover, se han actualizado las socials dentro de XScreener, es decir, tenemos mucha información que es muy importante que tengáis en cuenta, pero más o menos con los apartados que os hemos enseñado creo que es suficiente información para que podáis ya empezar a buscar buenas oportunidades, que empecéis a ver proyectos, que intentéis hacer operaciones con cantidades pequeñas de dinero, ya que si empezáis a hacer operaciones con mucho dinero vais a quemar todo el capital, y ahora mismo el objetivo es sí ganar dinero, pero sobre todo aprender. Así que bueno, dejaremos este tutorial por aquí, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda sobre GMGN, dejadla aquí en los comentarios, ya que seguramente haremos más vídeos de aquí hacia adelante, ya que me parece que es una plataforma súper completa para tener todos los datos en una misma plataforma y a la vez también podéis comprar y vender dentro de ella. Tenéis el enlace aquí abajo en la descripción para que podáis empezar ya con GMGN y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.